Filatelia, numismática, postales antiguas, medallas militares, documentos inéditos, libros históricos de Andorra. Así como colecciones de euros de todo el mundo, los encontrarás en La Paperassa. La Paperassa, al servicio de la cultura y del coleccionismo. La Paperassa patrocina el canal de YouTube Sapiens. Saludamos a Juanma. Hola, muy buenos días, Juanma, ¿cómo estás? Buenos días, Ferran, buenos días, oyentes de Sapiens. También a Artur Oms, ¿cómo te quiere la gente? Que lo sepas, buenos días. Buenos días, muchas gracias y muy buena semana para todo el mundo. A ver si de una vez por todas queda claro de que José Luis Camacho no lo tenemos los lunes y que no me pidáis a mí el por qué no está con nosotros. Pedidle a él directamente. Quizás es un misterio que tenéis que resolver. Pero que no tengo tiempo para contestar tantos mails. Caballeros, Artur, Juanma, vamos a hablar de un tema interesante. Un tema muy interesante que quizás nos haga abrir la mente a esta mente subconsciente que a veces es tan manipulada. Vamos a hablar de si nos manipulan a través de la información, de los mensajes, esta otra realidad. Y para esta otra realidad, que nos pensamos que quizás es real, es inducida. Y aquí hay un fragmento de una conversa muy interesante que me gustaría que analizarais. Vamos allá. La realidad. El hippie. ¿El universo visible? Supongo que esa respuesta valdría en la clase de física, pero esto es neurociencia. ¿Quién es capaz de darme una respuesta relacionada con el cerebro? La de la camiseta irónica. La realidad es exactamente lo que vemos y oímos, y no con lo que fantaseamos o soñamos o con lo que podríamos alucinar. Ah, alucinaciones. Esa respuesta la habría esperado del hippie. Sexo, drogas y rock and roll, ¿verdad? Bien, escuchen algo que seguro les va a alterar la conciencia. La realidad es producto de la imaginación. ¿Quién de ustedes no se ha despertado sin aliento por una pesadilla y se ha dicho, oh Dios, solo era un sueño? Eso es porque los impulsos neuroquímicos liberados cuando soñamos, fantaseamos o alucinamos son indistinguibles de los que se agolpan en nuestro cerebro cuando sí experimentamos dichos episodios. Luego, si cuanto percibimos es a menudo inexacto, ¿cómo sabemos lo que es real y lo que no? Qué maravilla, ¿verdad? Cierto. Cuéntanos, Juanma. Bueno, sobre la realidad, el profesor, o más o menos el que está guiando la entrevista que está haciendo con esos jóvenes, y cada uno de ellos, pues, uno expresa rápidamente que esa realidad solamente es lo perceptible per los seus sentits y se alude como real solamente pues aquello que está sintiendo, es decir, lo que toca, ve, huele y todo este tipo de cosas. Y rápidamente se hace una alusión a que es todo aquello que de repente también genera en tu cuerpo toda una serie de reacciones químicas dentro de él, y que en un momento dado sencillamente es el pensamiento que estás sosteniendo ahí entre tus orejas. Artur, el tema de qué es la realidad nos dará paso al tema que trataremos en el programa de hoy, ¿no? De cómo nos manipulan, si es que hay una conspiración de la información o no, en este debate abierto y democrático. Sí, además la realidad para todas las personas es algo diferente. Todos podemos vivir una misma circunstancia desde puntos de vista totalmente opuestos. Y eso no significa que el punto de vista de uno o de otra persona pues sea mejor o peor. Simplemente es una realidad personal totalmente diferente en base a una serie de circunstancias y en base a un cuadro que es totalmente diferente para todas las personas, ¿no?
Hoy en día hay muchas maneras de manipular la realidad, hay muchas maneras de influir sobre las masas. A mí una persona hizo un gran resumen sobre esta cuestión y que me encanta, y que además es un resumen que está muy claro en 10 puntos, es Noam Chomsky. Es un lingüista y filósofo, además de politólogo y activista, y este buen hombre fue profesor emérito en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y en el primer punto que él dice que los gobiernos o las masas, son las masas, más bien los medios usan para manipular o sugestionar a las masas, es la distracción. ¿Qué es la distracción? Pues desviar simplemente la atención de un problema, en este caso político o económico, con otras cosas que hagan mucho más ruido, como por ejemplo el deporte. Hoy en día estamos viendo un claro ejemplo de todas estas cuestiones con todo lo que está pasando, no muy lejos de aquí, en Barcelona, ¿no? Se nos está desviando la atención de otras cosas subyacentes o que están detrás y que son mucho más importantes con todo este proceso que hay, con toda esta guerra entre una especie de Estado que no lo es y que quiere serlo, como es Cataluña, y un Estado como es el de España. Se nos están pegando una serie de cañonazos y de salvas al aire para que apartemos nuestra mirada de otro tipo de problemáticas que hay, que son mucho más graves, como la corrupción, por ejemplo, como la imputación de muchísimos cargos electos de ambos lados, tanto del catalán como del español, en graves delitos de corrupción y de influencia de personas para obtener ciertas concesiones. La manipulación ya ha sido, o la distracción ya ha sido un elemento clave desde hace decenias, yo diría centenares, incluso me atrevería a decir desde miles de años atrás. Esto ya viene de antiguo, ¿no? Pon un buen cebo y ya verás cómo captarás la atención del pez. Decía Nightingale, lo que sembramos en nuestra mente subconsciente y nutrimos con la repetición y la emoción, un día esto se convertirá en una realidad. Aquí los que hemos estado buscando siempre tener una mente libre y democrática. No es fácil en los tiempos que corren, ¿no? Bueno, de hecho, hasta la definición de democracia debería realmente de cogerse con apuntes. Antiguamente en Grecia, democracia pues significaba un gobierno de una mayoría en el cual la minoría se implicaba también en aquella forma de gobierno para que llegase a buen término. Como evidentemente atravesamos en un mundo que democracia sencillamente es coger el poder a través de unos votos y después ahí hacer lo que tengas que hacer, la historia es bastante diferente. No obstante, con todo eso que estamos hablando, pues hoy en día a través de los medios de comunicación es muy fácil desviar el foco en la dirección que se interese. Todas las personas tienen unos magníficos altares en sus casas, ahora son bastante planos, y atienden a ellos horas y horas, y aquello pues es una comunicación unidireccional. El aparato va emitiendo y tú vas sintiendo las cosas que va emitiendo el aparato. Y evidentemente van desfilando delante de ti muchísimas imágenes de muchísimas índoles diferentes. Como comentaba Artur, de cara a tener, por ejemplo, pues esta situación que tenemos aquí vecina a nosotros, en la cual pues vemos toda clase ya de emociones humanas representadas, y evidentemente el domingo continúa habiendo pues el partido de fútbol, la publicidad continúa funcionando y para nada ninguno tiene en sus agendas rebajar precios de peajes o de la luz o de otra serie de cosas. No, está claro, ¿no? Los gobiernos nos manipulan. Pongamos un ejemplo. Otra técnica que usan es la de crear problemas para luego ellos mismos ofrecer las soluciones. Supongamos que un gobierno quiere aumentar la presencia de fuerzas policíacas o incluso el ejército, situarlo en la calle.
Pues ¿qué hará? Pues sencillamente dejará que la violencia se desenvuelva de una forma natural en la calle. Y no la va a parar, no la va a frenar. No va a impedir que la violencia surja, que la violencia se manifieste, que hayan graves altercados en la calle, destrucción de mobiliario urbano, ataques a propiedades privadas. No lo van a prohibir. Lo que van a hacer, al contrario, es que lo van a promover. Y entonces, ¿qué harán? Habrá un momento que dirán, hombre, hay un problema de violencia en nuestras calles. Hay un problema de que tenemos que atajar, que tenemos que atacar. Y entonces ahí ellos lo que van a usar es este problema que ellos mismos han creado para endurecer las leyes, para endurecer la represión y, sobre todo, para legitimar el uso de la fuerza, de la violencia, de estas entidades, de la policía, del ejército, incluso en alguna ocasión hemos visto. No hablo para esta cuestión de lo que ha pasado en Cataluña. Ahí el marco fue totalmente diferente. Hay cosas curiosas, ¿no? Por ejemplo, los que vamos siguiendo de vez en cuando, y ya son muchos años, esta serie de dibujos animados, que es para adultos, de los Simpson. Os pregunto, si creéis que desde algún poder en la sombra de la sombra ya, juega con la población mundial y lanza mensajes del tipo que sea, normalmente son geopolítico-económicos, advirtiendo o dejando caer eventos que sucederán en el futuro. Comentábamos hace no muchas semanas, aquí en Sapiens, pues cómo podían saber unos dibujos animados que Donald Trump subiría por una escalera mecánica, saludaría de esta forma y sería presidente de los Estados Unidos, ¿no? Y hay otros, por ejemplo, otros dibujos que, a tenor de lo que estamos tratando hoy aquí en el Sapiens, parece que saben mucho, ¿no? Me gustaría que analizarais este otro fragmento de estos dibujos para adultos y niños, que son los Simpson. Cambiaré la impresión que tiene esta ciudad de mí. Compraré todos los medios de difusión. Tráigame mi chequera. Bien, es hora de ganarse el aprecio de esos detestables imbéciles. Primer paso, formar un imperio de medios. Canal 6, todavía en inglés. Esta estación no está en venta, Burns. Ha pertenecido a la misma familia por generaciones y... escuche, le aseguro que ninguna suma me haría cambiar de opinión. Y ahora... hay algo más en la vida que ser rico. Muy tentador, pero le aseguro que no me vendo. ¿Te gustaría compartir un helado? ¡Uy, trato hecho! Canal 6, una división de medios Burns. ¿Hasta qué punto se pueden utilizar los recursos de manipulación y, por tanto, convencimiento de una cadena, de un medio, de un Estado, de una sociedad? Bueno, hasta muchos puntos. Aquí, en este ejemplo, por ejemplo, Arthur y Juanma, se utiliza ya hasta la seducción. Sí, incluso hay un capítulo de Los Simpson en los cuales se ven directamente una serie de muñecas con símbolos masónicos en la cabeza. Los mensajes subliminales son constantes, ¿no? Y incluso yo te diría un hecho más curioso en Los Simpson, y es que anterior a que hubiera el atentado el 11 de septiembre del 2001, ya se veía en uno de los capítulos como una torre, una de las Twin Towers, pues medio ardía, e incluso era como que atacada, ¿no? Son cuestiones cuanto menos muy, muy curiosas. No, muchas veces, es decir, pese a... Cuando hablamos de la manipulación de medios y otra serie de cosas, también vas viendo como ciertas ideas se van colando. Esas ideas han estado concebidas en alguna mente. Las ideas que se han fraguado allí se van colando y después se acaban manifestando en realidad. Y es por eso que muchas veces contemplamos en películas de los años 80 el futuro que estamos viviendo actualmente. Claro, y me acabas de aportar una cosa que es muy interesante, ¿no? Y yo lo quiero completar porque esta cuestión que acabas de decir viene muy a colación con la teoría o la estrategia de la gradualidad. Para que una medida sea aceptable, introdúcela poco a poco. Es decir, bueno, pues vamos mandando mensajes en una serie de dibujos animados que
es vista por millones de personas y vamos mandando una serie de mensajes como diciendo, bueno, vamos a tener que introducir esta medida, ¿no? Hombre, medidas graduales pues hay muchísimas. Los gobiernos pueden decir, mira, bueno, vamos mal de dinero y tendremos que empezar a privatizar empresas y bueno, y poco a poco pues van privatizando empresas. O medidas con la gradualidad, que es decir, bueno, pues hay graves presiones económicas sobre nuestras finanzas y tendremos que ir despidiendo gente y gradualmente pues van despidiendo gente. Incluso llegan a prepararnos gradualmente para lo que puede ser un conflicto bélico. O sea, y no les tiembla el pulso, usan todos los medios que tienen a su alcance, ¿eh? O sea, si lo tienen que manifestar en la serie de Los Simpsons, o manifestan en la serie de Los Simpsons, y en debates televisivos, y en lo que haga falta. O sea, gradualmente nos van introduciendo esas medidas que al final ellos van a aplicar, y lo van haciendo con una sutilidad impresionante. Es más, yo diría que lo tienen muy, muy estudiado. Esto explicaría, por ejemplo, pues hemos visto, ¿no?, los que nos gusta la historia, que antiguamente, esperemos que ya no suceda a partir de hoy, pero que todo conflicto bélico tiene primero una preparación social, una manipulación de la mente subconsciente para que en el momento le den a la tecla on, sea una cosa normal y veas la gente, incluso, como hemos visto, pues en leyendo la historia, o ya pues en la Primera Guerra Mundial, incluso en la Segunda, ¿no?, la gente alistándose para ir a la guerra contentos, sin saber que una bala se les puede llevar un brazo, que una bala o una bomba puede diezmar parte de su familia, de que se enfrentará quizás en una guerra civil entre primos, hermanos, vecinos, con la mayor agresividad. Bueno, de hecho, recuérdense de que cuando ocurrió la Primera Guerra Mundial, la campaña de alistamiento en Estados Unidos fue una de las campañas con más éxito de la Tierra. Dejamos de costado después muertos, vivos y donde lleve la realidad de la guerra. Pero muchísimas personas que para nada tenían esos compromisos en Europa o no tenían absolutamente nada, fueron llamadas desde una exaltación de la libertad, desde una exaltación de los derechos de los hombres. Era capitaneado por ese personaje que era el tío Sam. Y la cantidad que hubo de alistados por un conflicto que evidentemente no era el suyo fue algo sorprendente. Aquí empieza un poco también pues cómo manejar con ciertas imágenes, cómo es nuestro subconsciente, como un dedo indicándote, indica un poder hacia ti y te subyuga a obedecer. Por otras cualidades que tiene el humano, que es fácilmente manejable. Habéis comentado dos series, Los Simpson, incluso otros dibujos animados y muchas otras películas. Y dentro de cuando observamos una imagen, nosotros prestamos atención consciente allá donde se pone nuestro foco, es decir, donde nuestros ojos observan exactamente un punto focal en la imagen. Pero nuestro subconsciente, y a través también de nuestros ojos, está captando la totalidad, es decir, estás pixelando completamente todo lo que tiene delante de él. Y en muchos de esos laterales de las películas, en esas imágenes de segundos planos, ahí están viniendo muchísimos mensajes, porque tal como dice Artur, en esa imagen de Los Simpsons de las bailarinas con símbolos masónicos, pues en un momento dado solamente estás viendo las bailarinas, pero el símbolo también te está llegando. Y es después el símbolo como dentro de ti actúa con otras memorias que tú tienes guardadas. Es decir, que como ya se han rebasado los extremos de las éticas, como los mensajes se pueden volver perfectamente subliminales, la manipulación es bastante evidente. Recuérdense de que nosotros cuando vemos una imagen pues tenemos unos 24 espacios de luz y 24 espacios de sombra, o 25 espacios de luz y 25 espacios de sombra. Y ahí en esas sombras, ahí puedes emitir perfectamente lo que quieras, que es captado por los que lo reciben. Después puedes excusarte o decir que la comisión tal hace esto, lo otro, protege de esto, de lo otro, pero eso es una historia que está siempre en el aire. ¿Se utiliza el cine para prepararnos para una mente más dócil? Y lo digo, por ejemplo, que esto quizás son estas anécdotas que vale la pena recordar. En la década de los años 50, cuando sonaba por los transistores
Bill Haley y sus cometas con el Rock Around the Clock, que esto siempre me gusta recordar a los pioneros del rock and roll. En 1957 se estrena una película, Picnic. Una película, pues bueno, blanco y negro en el momento, todo bien, una película para pasar pues una tarde agradable en el cine, pero resulta que allí se manipuló la mente colectiva en milésimas de segundo. Había mensajes que el ojo los percibía, pero nuestra mente consciente no, pero la mente subconsciente sí. Y por ejemplo decía, beba Coca-Cola. Y tú, yo no había nacido, pero hay información al respecto, ni te enteras, pero tu mente es beba Coca-Cola. También se utilizó otros mensajes de milésimas de segundos, como por ejemplo, ¿tienes hambre? ¿Estás hambriento? Toma palomitas de maíz. Esto tampoco lo ves, pero sí que existe. A través de la neurociencia y el mundo subliminal, ¿cuántos mensajes estamos recibiendo y nos pasan desapercibidos a nuestra mente consciente, pero sí quedan registrados en la mente subconsciente para, quizás explicaría por qué en determinadas horas la gente tiene muchas ganas de fumar? O por ejemplo, porque hay personas que tienen a determinada hora ganas de comer determinado producto, o de exaltarse en una conversa sobre, por ejemplo, política, etcétera, etcétera. Artur, Juanma, ¿sí? Sí, el cine es una manera de manipular a la gente, incluso manipular las emociones, ¿no? ¿Quién no recuerda una película como Titanic, que la vieron millones de personas, ¿no? Ahí pues se manipulaba a las personas presentando pues una emotiva presentación de los personajes, justificando de alguna forma que se acostaran aquella misma noche pues que se acaban de conocer y otras cuestiones, ¿no? Hay una manipulación realmente, la mente es muy manipulable, ¿no? Y hoy en día se usan muchísimo las técnicas de manipulación, ¿no? Hay una técnica, ¿no os habéis preguntado nunca por qué cuando salen esas imágenes terribles de una persona que va a ser degollada, aquellos segundos previos que parece como si fuera un cordero que está listo para el matadero, que sea autoconvencido de que eso es su destino y no le queda ninguna más, y la pasividad es impresionante? Pues esto no es gratuito, esto es una manipulación, esto es una técnica de manipulación. Y es que cuando el ISIS, en este caso, toma una persona como presa, ¿qué le hacen? Pues el primer día cogen con una cámara delante y montan el mismo escenario con un cuchillo, y el preso, ¿cómo sale? Pues sale desbocado, desencajado, sale como me van a matar, y sale gritando, y esto lo repiten un día tras otro y un día tras otro. ¿Qué pasa? Que a la cuarta vez que repiten este montaje, la persona ya sale como diciendo, sale como un cordero. ¿Por qué? Porque han anulado su capacidad de defensa, ¿no? Esa capacidad de defensa que tiene contra un acto que va a ser realmente cruel. Y entonces, cuando esta persona no se lo espera, ahí la degüellan de verdad. La degüellan de verdad. Y esto realmente, sabéis que a mí me gusta mucho la Biblia. Me recuerda un pasaje bíblico que es el de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3, que voy a citar brevemente. Y dice así: y cuando los hombres estén diciendo paz y seguridad, entonces repentina destrucción ha de sobrevenirles. Es decir, cuando las cosas parece que van a ir por un lado, entonces ahí nos dan el hachazo final, ¿no? Con lo cual la manipulación es extrema. ¿Qué se pretende? Pues sencillamente anular todos aquellos mecanismos de defensa que posee el ser humano en su mente. El cine, y volviendo al cine, quizás algún día sabremos qué hay detrás del cine, ¿no? De esa simple película, pero hay cosas curiosas. Cuando se estrenó Terminator, la primera, ¿quién iba a imaginar que habrían máquinas inteligentes capaces de hacer lo que hacen? Esto es una realidad. Este mes, dentro de pocos días, se estrena Geostorm.
tormenta geoclimática. ¿Recordáis cuando hace ya muchos años hablábamos de que sí, que existen armas geoclimáticas? Y poníamos algunos ejemplos. Y también nos extrañó mucho esta cantidad de huracanes que ha habido prácticamente repetitivos en el Pacífico, dirección a Florida, generándose más o menos delante de las costas de Cuba. Ahora hay el Ofelia, si no recuerdo mal, caso anecdótico, que haya un huracán muy cerca de las costas de Portugal y de España. El cine, en este caso, nos está avanzando de que sí, estamos jugando con vosotros y tenemos armas geoclimáticas. De hecho, antes lo hemos comentado y es una forma, es decir, se va dejando caer esto de poco a poco y después pues aquello ya está más que claro, porque en el momento que la información ya no forma parte solamente de una élite, y estas élites son las que tienen muchas informaciones de cómo funcionar, se deja caer en el público cómo pueden ser las cosas, hasta tal punto que las personas al verlo lo dan como tan claro que ya no piensan en ello y se continúa actuando con total impunidad. Como había comentado Artur, en las escenas estas que graban de esta serie de presos, y desde aquí es también hacer un poco relación a esa conciencia colectiva que Carl Jung definió hace tiempo, y hoy más tarde pues se puede comprobar de que eso es un campo cuántico y es un campo de potenciales que existe. Y cuando las personas meten las narices o las mentes, digamos así, dentro de esto, van a encontrar en esos potenciales creados cómo se descargan en sus cabezas toda una serie de cosas. Uno de los mensajes es hacer sentir siempre a la gente como víctimas. Y las víctimas siempre están quejándose de la situación, quejándose de los políticos, quejándose del gobierno, quejándose del vecino, quejándose absolutamente de todo, menos darse cuenta de que el único que tendría que quejarse serían de sí mismos y de la atención que tienen. Entonces, desde este denominador común extendido en todas las personas, es fácil conllevar muchas cosas a otros puntos de vista, como de repente pues una cosa que ya por todos los medios de internet pues empieza a flotar de que alguien está afectando el clima. El clima funciona de manera electromagnética, por lo tanto alguien que empieza a tener el gobierno de muchas cosas de estas puede alterar rápidamente un flujo de corriente electromagnética y generar un vórtice a través del cual se desencadenan una serie de huracanes, buscando los lugares en el planeta donde empieza a haber este tipo de activaciones. En particular, si fisgáis por la red, casi todos los huracanes vienen a formarse ahí, entre lo que sería las costas de África y el Ecuador. Y puede que esta vez se les haya ido la mano más un poco hacia la costa de Portugal. Pero desde ahí siguen después todo el recorrido hacia el oeste y acaban llegando allá a las zonas del Caribe. Y poniendo una cosa más... Y es curioso que en la manipulación podemos ver de que si uno está en un país y estudia un libro de historia, lee la historia tal como está concebida en aquel país. Si uno está en otro país y estudia la misma historia, resulta de que tiene otra serie de cosas y resulta que no coinciden las dos historias para nada. Por lo tanto, a veces está la pregunta de decir, bueno, ¿dónde empiezan las cosas? O cómo en 100 años se ha retocado la historia de tal manera que ya no se conoce para nada la historia anterior. Esto se lleva practicando desde hace mucho tiempo y la misma ilustración o la misma imprenta que nos ha llevado de repente a poder guardar muchas más informaciones de un tiempo, vemos que también al mismo tiempo se altera y vuelve a ser la información retocada otro elemento de dominio. Esto, de hecho, lo estamos viviendo estos días, ¿no? Con el tema del procés català. Vemos que, por un lado, no se precisa si se declara una independencia. Sí, pero no, pero sí. Se está jugando un poco con la mente colectiva. Esto lo estamos viendo, porque cuántas personas se están quedando perplejas de decir, no entiendo nada en qué punto estamos, o en qué punto están, o incluso en qué punto estarán. ¿Hay detrás de todo un juego para contentar a unos y otros, y en realidad hay algo mucho más arriba que ya está pretratado, preestablecido y pactado? ¿Qué opináis? Bueno, para mí está muy claro, Ferran, y es que aquí se ha aplicado una de las técnicas de manipulación de personas. Aquí lo que se ha hecho es eliminar el sentido crítico de las personas y lo que se ha hecho es
que estas personas piensen con el corazón. Es decir, bueno, vamos a ir más allá, vamos a promover toda esta catalanidad, toda esta cuestión, pero vamos a hacer que sea una cuestión de sentimientos, de querer un país libre, con aquella circunstancia, ¿no?, que todos conocemos muy bien, que ha sido Cataluña, que evidentemente esto no deja de que pues con los catalanes pues se cebaron en la guerra civil, y los abusos fueron increíbles, ¿no? Desapariciones, asesinatos, etcétera, ¿no? Y hacer un poco resurgir todas estas cuestiones. Pero es que esta es la gran baza de los gobiernos, desviar la atención. Y fijaros que nada tiene que ver la educación que se da a un hijo del vulgo, del pueblo, con la que se da a los hijos de la gran élite. Lo que se está promoviendo es la ignorancia y la mediocridad, y si no estudias, mejor aún. O sea, la calidad de la educación de las clases inferiores tiene que ser mucho más pobre y mediocre, y tiene que ser así. ¿Por qué? Porque así luego piensen con el corazón y no con la mente. ¿Qué se hace? ¿Por qué se ha habido toda esta reforma en las carreras? ¿Por qué ahora las carreras duran 3 años y tienes que hacer un doctorado? Porque el doctorado es muy caro. ¿Y quién puede acceder a un doctorado? Pues solo las personas, aquellas familias que tienen los medios suficientes como para dar esta formación a sus hijos. Entonces, ¿ahí qué estamos haciendo ya? Ahí estamos creando una separación social. Antes una carrera duraba 5 años y pagabas una matrícula, ahora no, anual, ahora durante estos 3 años pagas una matrícula normal, y luego ya los otros 2 años ya es un máster. Un máster, todos sabemos que es de 2 a 3 veces más caro que la matrícula actual, con lo cual, ¿qué se busca aquí? Pues se busca la mediocridad, se busca que las personas estén formadas de la menor forma posible, y así pues mantenerlos bien encarrilados en los caminos y los senderos pues que los gobiernos decidan para estas grandes masas. Esto es otro dato, Artur, muy interesante que acabas de aportar, ¿no? ¿Cómo puede ser que tú acabes la carrera y resulta que por conceptos quede, entre comillas, desfasada, y te tienes que actualizar con un máster, un posgrado, vale mucho dinero? ¿Esto no se podía unificar todo en el mismo ciclo formativo? Hombre, podía haber criterios en el momento que una sociedad tuviese claro que no solamente la riqueza es privilegio de unos, sea por herencia, sea por depredación, o sea por otro tipo de historias, porque igualmente en las mismas clases sociales hay otras personas que, aunque están ahí, critican todo, pero ellos no hacen absolutamente nada en sus vidas por evolucionar, sino esperan que un gobierno los alimente días y días. Es decir, que hay para todos como una obligación, digamos, entre todos, a nivel de cómo seríamos todos socialmente, ¿no? Entonces, ves que las limitaciones muy sutilmente se han llevado a otros planos, ¿no? Es decir, como está comentando Artur, hoy en día una persona que se quiere formar, no sé por qué le están vendiendo que está en una universidad y que sale con un título aprobado por un gobierno, cuando después necesita realizar un montón de máster, que ahí es donde viene el link, de decir, no, aquí si no tienes esta cantidad no puedes acceder a este tipo de cosas. Con lo tanto, tampoco tenemos el conocimiento que deseamos, porque los que acceden allá por el capital no significa que sean los aptos. Muchos se quedan por el camino. Claro, es que el sistema formativo, para mí, para mi punto de vista, está completamente desfasado. Estás poniendo todos los niños en el mismo redil, cuando hay niños que son capaces de muchas otras cosas, y se está desaprovechando su gran intelectual, ¿no? Pero aquí, tal como decía Juanma, aquí entra otra de las normas de Noam Chomsky, que es la de diferir. Es decir, presentamos una decisión como muy, muy dolorosa, pero que es necesaria. Es decir, esto va a ser doloroso para todos, pero es tan necesario que las carreras se acorten y que luego tengamos que tener el máster porque claro, es una decisión que es muy dolorosa y que es antipopular y que políticamente nos va a pasar factura, y esto es lo que venden de cara a la galería, de cara al pueblo.
lo que hacen es realmente acotar más y más, y vamos, yo casi que diría hasta que en muchas ocasiones denegar el acceso a cierta formación que antes se tenía acceso. De todas formas, el sistema educativo para mí presenta graves deficiencias, porque tal y como decías tú, Ferran, pues resulta que acabas una carrera y no sabes nada, y muchas veces incluso yo te diría que acabando un máster tampoco sabes nada. Yo lo que sí que diría es que según qué máster y según dónde lo hagas, porque cuidado, que los hijos del rey de España seguramente no irán a la misma escuela que mis hijos si yo viviera en la población donde ellos vivirían, ¿no? Pues seguramente que todas estas cuestiones es que al final, incluso depende de dónde hagas el máster, al final lo único que estás haciendo es crearte una red de contactos, ¿no? Porque no es lo mismo hacer un máster de 70.000 euros que hacer un máster de 5.000 euros. Seguramente en las clases de 70.000 irás con el hijo del ministro de no sé qué y muy posiblemente incluso llegues a coincidir con el hijo del rey, con lo cual desde ahí pues ya estamos creando dos separaciones muy muy claras en la sociedad, o sea, el populacho y la gran élite. Y hay una cosa que nunca he entendido: tantas manifestaciones que se hacen, tantas y tantas, si las sumáramos todas a final de año, esto parece un desfile por las calles, pero creo que jamás se ha hecho una manifestación para pedir algo tan legítimo y tan económico para las familias como es: basta ya de tomarnos el pelo con el cambio de libros cada año en las escuelas. Bueno, ahí, como en todo esto siempre vemos esos... Diana, ¿no? Esos trasfondos mayores, es muy estúpido eso, cuando no hay un lugar donde las enseñanzas tienen que tener alguna base, ¿no? Después, no sé, todo el mundo tendría que tener también un cierto pensar. De algún sitio sale toda la celulosa de hacer los libros esos, ¿no? Y por qué se tienen que estar cambiando todos esos libros constantemente y las cifras tan grandes que significan. ¿O acaso el libro del año pasado no te puede servir bien tratado a ti para otro año? Es decir, hay muchas cosas que... Qué rápido se acabaría la crisis, permíteme, Juanma, si volvemos a como se iba antes, desaparece el móvil, porque las facturas de teléfono, esto sí que es una crisis en las familias, no hay familia que no tenga unas castañas, y lo digo así, en su factura del teléfono, y más cuando hay pues jóvenes y no jóvenes, todo el mundo hace uso, y, por ejemplo, se reutilizaran los libros de un año para el otro en las familias. Con esto ya quedaría un tanto por ciento tan subsanado de esta innombrable crisis. Mira, aquí como en el programa sabes que se presentan cosas muchas veces y hablamos de culturas de la tierra o no de la tierra. En otros lugares, evidentemente, los individuos son realmente iguales. No que seamos aparentemente solo en apariencia iguales y completamente diferentes por aquello que llevemos en la cartera. Que cambia mucho las cosas. Porque la forma de pensar no tiene la malevolencia de cómo la estamos llevando a cabo en nuestros días. Evidentemente, ahí tienes, por hablar, por comunicarte con el vecino, alguien le ha puesto precio a eso. Es como si le hubiesen puesto precio también a la telepatía. Hombre, fulano, estaba pensando en ti y mira, me acabas de llamar, qué curioso. Pues tacatá, ya estás pagando. Es decir, alguno se espabiló allí y ya pilló el terrón importante. Y además, lo que se llega a pagar con las telefónicas es increíble porque son las compañías que tienen más dinero de la tierra. Y tampoco es que tengan una mega inversión en todas las historias. Ponen por ahí el satélite, los cacharros cada día son mejores, más pequeñitos, hacen más fotos, la gente está más conectada a ellos y más atontados. Y ahí continúa la historia y rinde unos beneficios increíbles, ¿no? Como hablábamos de las manipulaciones de... Que está bien, a ver, aquí tenemos que matizar. Está bien que las empresas se ganen la vida. Lo que parece increíble es que sabiendo que las tarifas son las que son, ¿cómo pueden la gente colgarse tantas y tantas horas al teléfono, por ejemplo? Y parece que haya como algo superior que impida que digas, no, te digo el mensaje y se ha acabado. No, la gente, por ejemplo, esto lo podemos ver escuchando cuando hacemos el café, las cafeterías así, que repiten el final de la conversa 3 y 4 veces. Esto tiene un precio. Claro, y es que hoy en día lo que quieren estas grandes empresas es que todos llevemos un teléfono inteligente, un smartwatch en la pulsera, porque pues, por si acaso nos dejamos el teléfono, pues así que nos continúe rastreando el reloj, que ese sí que no nos lo vamos a quitar de
la pulsera, ¿no? Y es que realmente nuestros hábitos están siendo rastreados. Nuestra salud, porque estos smartwatch incluso llevan detectores de frecuencia cardíaca, saben los pasos que hacemos diariamente, estas pulseritas de fitness que todos alegremente nos vamos poniendo, y que estas empresas propietarias de las pulseras lo que hacen es revender nuestros datos a empresas terceras que no son ellas mismas, a empresas externas a la propia empresa fabricante de la pulsera, ¿no? Y es que realmente lo que quieren es eso, que estemos subyugados y controlados. Otro gran ejemplo es la música. ¿La música dónde? Pues la música en los supermercados, la música en los aviones, la música en las consultas médicas, incluso la música que nos ponen para hacer el spinning ahí en los gimnasios. ¡Venga! Y más, y una hora aquí sudando y ra, ra. Toda esta música, todas estas cosillas están súper estudiadas. Hay una empresa que se llama Muzak, que ahora es Mood Media, que diseñan música para que compres más, para que gastes más, para que consumas más. Y son propietarios incluso de una aplicación que conocemos todos muy bien, que es Shazam. Shazam, un programa que es como una especie de Google para la música, que transmite automáticamente toda aquella música que estás buscando. Y todos sabemos que vas a buscar una música que estás oyendo porque tu estado de ánimo es X. Y entonces dices, esta música ha conectado conmigo, voy a ver qué música es. Y automáticamente usas esta aplicación para ver qué tipo de música es. Pues este programa, que es gratuito y que parece inofensivo, pues está enviando nuestros datos a esta macroempresa que es Mood Media, y ahí están diseñando las nuevas músicas que nos van a manipular según el estado físico que tengamos, el lugar donde nos encontremos, y así provocar que compremos aquel producto que esa gran multinacional quiere que adquiramos. Y al final todo se basa en reforzar la autoculpabilidad de las personas. Bueno, es que has sido negligente, tienes pocas capacidades, y así que hacemos, pues nos autodesvalidamos, nuestra culpa nos deprime, y ahí entramos en un estado de atontamiento, un estado de no acción, y sin acción no hay revolución. Y es que lo decíamos antes, lo decías tú, Ferran, ¿por qué no hacemos realmente una manifestación en la calle por las cosas que realmente sí que son importantes, como una mejor educación, como una reorganización de todo lo que es el sistema educacional? Porque realmente es que no funciona, pero es que estamos como dormidos, como atontados, como desvalidados. Hombre, y una cuestión, ¿cuántos ministros de medio ambiente habéis visto plantar árboles para repoblar una montaña quemada? ¿Cuántas veces? Las mismas que yo, ¿verdad? Caballeros, me gustaría que escucharais, y te daré palabra. Juanma, ¿querías hacer un apunte? Si no, escuchamos a lo que dice el sociólogo Felipe López Aranguren sobre pues la información y sus medios. No, lo único era dejar claro de que ya manifestarse ha pasado la historia, es decir, puede salir 1 millón o 2 millones de personas a la calle, que aquí mañana sale el sol de nuevo y las cosas continúan plantadas de esa manera. Por lo tanto, se tiene que empezar a utilizar otra vía. Tampoco es la cuestión de la violencia, pero desde la posición personal de cada persona es empezar a tomar un poco cartas en el asunto, ¿no? Y que si un día... Y no es cuestión de una solidaridad o de nada, es cuestión de unos criterios, ¿no? Si hay que plantar cara a una historia, pues es dejar de consumir una serie de historias. En el momento que no se consuman, la maquinaria y la torre oscura ya tendrán que buscar otra serie de movimientos para que vayas allí a consumir. Pero tú, como mínimo, ya empiezas a estar atento. De hecho, con la actualidad geopolítica que estamos viviendo en el Estado español, estamos viendo, por ejemplo, fuego cruzado en medios de comunicación. Y evidentemente, pues cada uno, si recibe subvenciones, evidentemente no irás contra el que te da el dinero. Por eso es bueno medios independientes, que grandes periodistas están en todas partes, pero si a ti te dicen, oye, esto no lo digas. Y yo recuerdo cuando había la crisis económica que me dijeron, oye, no des malas noticias económicas porque... y ahí seguiría la cosa.
Yo las dije y aquí estamos. Ahí está. Escuchemos lo que dice un gran análisis del sociólogo Felipe López Aranguren. Cuando nosotros nos encontramos con un periódico, nos encontramos con una serie de elementos que son importantes a la hora de analizar cada una de las noticias. Por ejemplo, ¿qué fuentes tiene la noticia? ¿Qué titulares tiene? ¿Qué noticia y qué información se da? ¿Es de enviados especiales o es de agencia? ¿Qué editoriales hay en los periódicos? ¿Qué artículos de opinión? Por ejemplo, digamos respecto a las agencias que, sin irme muy lejos, entre los imperios mediáticos, Hersan, Murdoch, Berlusconi, Bertelsmann, más las agencias, AP y UPI en Estados Unidos, la Reuters en Inglaterra y France Press en Francia, controlan aproximadamente entre el 80 y el 85% de las noticias que se producen en el mundo. ¿Y cómo? Lo dice Felipe López Aranguren. O sea que la realidad, y volvemos al principio, depende de lo que leemos y vemos, ¿no? Esta es la realidad. Claro, y tal y como decía Juanma antes, y que acabamos de escuchar, la cuestión es que estas empresas muchas veces nos conocen mejor ellas a nosotros mismos que nosotros mismos, porque nosotros al final dejamos de prestar atención a todos aquellos detalles y cosas que hacemos ya casi como que diría yo por inercia. Y así pues nos controlan mucho mejor. Y además, pues, estamos viendo que las noticias están en manos de muy pocas empresas, con lo cual, pues es muy fácil, de esta manera, que el sistema ejerza un mayor control y una mayor influencia sobre nuestra manera de pensar y, con lo cual, pues, de esto deriva sencillamente en que se tiene mucho más poder sobre los individuos. Sí, Juanma. No, el poder viene dado por todos los índices y análisis que hacen, y hoy en día, además, equipados como vamos con estos teléfonos, somos muy controlables e incluso llegarían bastante más allá. Repito que toca hacer esa reflexión a todos a nivel personal. En palabras de Ramta, en una de sus obras, cita muy claramente de que hoy en día los hombres pues no usamos la espada ni las pistolas, sino que usamos nuestra lengua, y es la misma guerra que existía en otras épocas utilizando las armas y la muerte, porque las personas o dentro de las manipulaciones que existen y ves cómo rápidamente alguien tira, es decir, es como tirar allí el fósforo y rápidamente se prende el polvorín, ¿no? Y resumiendo esta contienda emocional, ¿no? Que todas las personas están guardadas más en sus emociones que no en pensar cómo están funcionando sus emociones. Entonces, de esa manera, la gente rápidamente se aliena en un puesto y en otro y vienen estas confrontaciones. Y a esto también, pues, de alguna manera sí que es pedir a las personas que observen, por favor, antes que arrojarse rápidamente en lo primero que pasa por la cabeza, que observen un poco lo que está pasando, lo que está sucediendo, lo que dice fulano y en un momento dado lo que aparece mengano. No que estén enganchados al televisor, sencillamente un poco de observación. Aquí sucede un poco como en las Termópilas, ¿no? Cuando unos pocos defendieron una embestida del todopoderoso ejército de Jerjes, y al final se dieron cuenta que era mejor cruzar las Termópilas pasando por un desfiladero y yendo por la parte de atrás, ¿no? Y esto sería lo que es la mente consciente y el subconsciente. Es mejor entrar por detrás, que es más fácil romper una buena línea defensiva de criterios, de pensamientos y de ideas. Nos quedan 3 minutitos de programa. Caballeros, Artur, sí. Sí, mira, un último apunte, y es que recordemos que los teléfonos que llevamos tan alegremente al lado nos están escuchando todo el puñetero día. Es decir, cuando nosotros soltamos la frase aquella de OK Google o Hey Siri, sin apretar ningún botón, nuestros teléfonos reaccionan, nos están escuchando continuamente. Son orejas electrónicas. De hecho, no solo eso, sino que nos están situando continuamente en un mapa. Conocen nuestras costumbres y ahora incluso quieren que paguemos con el móvil también para tenerlos más focalizados y más controlados. Yo no diría que son teléfonos, sino en realidad son ordenadores con una aplicación de teléfono. Había una canalización antigua que tenemos que practicar más memoria, que venía a decir de que ojo el día en que tú pongas tu voz al vacío, y aquí podríamos decir al vacío de informática,
Al vacío, ahora que vemos, por ejemplo, Google, que ya no escribes, le dices que te busque tal o cual página y directamente te la busca, porque aquella voz tuya será suplantada por ti y tú tomarás decisiones sin ser tú. Y claro, esto, mira, me ha venido a la cabeza, puede ser de que esto que vamos poniendo cada vez más la voz, palabras, textos, programas, bots, con algoritmos que ya tomen decisiones por ellos propios, como sucedió en Facebook, que tuvo que cortar la comunicación porque sus propios algoritmos tomaban decisiones propias, nos suplanten a nosotros mismos en comunicaciones y ya no quiero pensar si eres un presidente de un gobierno, de un Estado, o si estás en una negociación diplomática. Caballeros, 1 minuto para cada uno. Pues será una cuestión igualmente de poder, porque de alguna manera se va generando una impronta de pensamiento en las máquinas hasta el momento de casi la máquina lo que acaba interpretando lo que está pensando el que la creó. Y de esa manera la tiene manejada. Pero si el individuo continúa, repito, sin observarse para nada en sus acciones y sin evolucionar ni un gramo a un nivel que sea espiritual, finalmente será pasto de sus propias creaciones. Sí, incluso si al final te dicen, bueno, supongamos que eres un esclavo y tu propietario te dice, bueno, mira, como te has portado mal, te voy a cortar todo el brazo. Y al final solo te corta un dedo. ¿Qué harás? Al final incluso pues llegarás a tener un cierto respeto a tu amo, ¿no? Y, ay, qué bien, mira, me tenía que cortar el brazo, pero al final solo me ha cortado un dedo. Y te están masacrando, te están pegando, te están aniquilando y encima tú al final lo que haces es amar a tu agresor. ¿Por qué? Porque está destruyendo tu credulidad, te está desactivando como persona. Y es ahí donde tenemos que salir de ese embudo y de una forma o de otra despertar. Caballeros, me han pedido, sí, Juanma, ¿me recuerdas a Luis Rovira que siempre cuando acabamos dice, por favor, un apunte? Pues suéltalo. Y tanto pues que sí. el apunte, y es con lo que has dicho tú antes, sobre la batalla de las Termópilas, en las cuales ciertas personas demostraron allí resistir a un ejército terrible, mientras sus compatriotas se las pasaban en las Olimpiadas y no ayudando ni un gramo a lo que estaba sucediendo allí. Es un relato que queda ahí cierto y que sirva un poquito para la historia del entretenimiento y cómo nos dormimos en él. No rindáis. Caballeros, la semana que viene me gustaría que habláramos, y a petición de muchos oyentes, de las dimensiones ocultas. Ya que estamos hablando de manipulación, dimensiones ocultas, cosas que suceden y que no suceden y que alguien quizás domina y puede interferir en un destino. Veremos aquí en Sapiens. ¿Os parece bien el tema? Dimensiones ocultas. Muy bien. Aparte yo sé, Artur, que tiene datos muy buenos. Porque siempre ha dicho que el tema de las abducciones hay algo ahí que pone los pelos de punta. Sí, Juanma. En la sombra. En la sombra. ¿Dónde está la sombra de la sombra? En ti. Caballeros, muchísimas gracias. ¿Sí? Profesor Norman, he leído sus estudios sobre la capacidad cerebral. Son algo rudimentarios, pero ciertos. Gracias. Soy capaz de hacer cosas que nunca imaginé. Lo percibo todo y controlo los elementos que me rodean. Impresionante. Debemos vernos. Sapiens.